tengan para desarrollar su actividad. En esta tarea 2, recordemos que tiene un peso evaluativo de 100 puntos, ¿cierto? La actividad inició el 27 de septiembre y finaliza el 17 de octubre. Bueno, ¿cuáles son los temas a llevar a cabo en la tarea 2? ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando bien? Ok, listo, muy bien. Bueno, los temas a tratar en la tarea número 2, entonces tenemos los cuantificadores, ¿sí? ¿Qué es un cuantificador? Pues es una expresión en la que nos permite especificar una cualidad o una cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, es la que me permite tener cierta cantidad de elementos. ¿Cómo la representamos? ¿Cuál es la forma más usual? Entonces, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, o algún, o existe un único, ¿sí? Pero pues nosotros más que todo estamos trabajando con todos, algunos o ninguno. Esas son como las expresiones más utilizadas. Bueno, existe el cuantificador universal afirmativo. ¿Qué quiere decir el cuantificador universal afirmativo? Que yo todos los universales los voy a representar con este símbolo, ¿sí? Que parece una A al contrario, que significa para todo. Eso es importante tenerlo claro. ¿Cómo es que yo represento los cuantificadores? Entonces, siempre que hablo de un universal, ya sea afirmativo o negativo, voy a trabajar con esta letra para el universal. ¿Listo? ¿Qué significa ese símbolo? Significa para todo. Entonces, por ejemplo, todos los perros tienen cola. Entonces, todo perro X, tal que X, tiene cola. Acá me están pidiendo. Algunos estudiantes no han. Bueno, parece que ya entraron. Listo. Todos tienen cola, entonces, ¿cómo lo expresamos simbólicamente? Pues decimos que todo perro X, tal que X, tiene cola. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría la forma final simbólica? Pues para todo X que pertenece al universal, tal que entre paréntesis lo puedo definir que X tiene cola. Ese X son como los elementos de los que yo estoy hablando. ¿Por qué se escriben de esta forma? Pues es una forma matemáticamente, si acá hay licenciatura en matemáticas saben que esa parte se maneja, ¿cierto? Entonces, es una expresión que lo podemos representar, por eso se llama simbólicamente, ¿sí? Se puede representar de esa forma. ¿Por qué pertenece a U? Porque es a un conjunto universal. Entonces, siempre se va a escribir que para todo X que pertenece al universal, ¿sí? Tal que tal cosa, dependiendo del ejercicio que tengamos. Bueno, ya sabemos que para cuantificador universal, entonces es con el para todo, ¿sí? Entonces, para todo X que pertenece al universal, X tiene cola, listo. Para el cuantificador universal negativo, entonces, para el negativo, pues quiere decir que yo no tengo ningún elemento, que estoy negando todo, ¿sí? Acá tendría todos los elementos y acá no tendría ninguno. En sus ejercicios les están pidiendo que coloque que sea verdadera la afirmación, ¿sí? O sea, si yo coloco acá que ningún perro tiene cola, pues eso no es verdad, ¿cierto? Porque realmente todos tienen. Entonces hay que colocar que sea esto una proposición verdadera. Ahora, si yo digo que algunos perros tienen cola, bueno, también se me cumple, ¿cierto? Yo puedo decir que algunos, porque ustedes van a decir, no, pero es que si analizamos a unos les quitan la cola. Bueno, en esa parte se cumpliría para algunos. Y si yo digo que todos los perros tienen cola, pues por naturaleza todos tienen, ¿cierto? Ahora con universal negativo, entonces ningún. Siempre voy a trabajar el universal negativo con ninguno, ningunos. Acá no pasa nada con el plural y el singular, o sea, puedo trabajar todos o todo, o toda. Puedo trabajar ningún o ninguno o ningunos, ¿de acuerdo?
Entonces, no pasa nada con plural y singular. Listo, ningún ratón es depredador. Entonces, ¿cómo me queda simbólicamente? Pues ningún ratón X, tal que X es depredador. Bueno, esta parte para todo X, porque recordemos que es universal, entonces para todo X que pertenece a U, ese X, negación, depredador. ¿Por qué negación? Porque acá es ningún, ¿sí? Fíjense que arriba como es afirmativo, pues no hay necesidad de negarlo, pero aquí, como es de ninguno, hay que negarlo. Entonces debemos colocarle la negación, ya sea aquí o por fuera del paréntesis. Negar esa partecita. Bueno, entonces ya sabemos que para los universales trabajamos con para todo. ¿Dónde encontramos esos simbolitos? En la parte de arriba, en insertar, símbolo, entonces aquí les va a aparecer en símbolo o en ecuación, ¿listo? Por ahí los encuentra. El existencial, entonces, este símbolo de la E al revés me representa el existencial, ¿sí? Ya sea existencial afirmativo o existencial negativo, lo voy a trabajar con este simbolito. ¿Qué quiere decir eso? Que existe al menos un elemento, existe, ¿sí? Al menos uno. Entonces, por eso allí trabajamos es con la palabra algunos. Y el existencial único, ¿cuál es ese cuantificador? Pues cuando existe un único elemento. Por ejemplo, existe un único rector de la UNAD, ¿cierto? Solo tenemos un rector. Entonces, hay un único elemento, lo trabajamos con este porque es único, no hay más. Cuando existen varios, o algunos son, ¿sí? Lo vamos a trabajar con el existencial, con este, sin el signo de admiración. Listo. ¿Qué pasa cuando es cuantificador existencial afirmativo? Entonces, como les decía, con este. Algunos estudiantes saben Excel. Aquí, pues, se colocó algunos. Puede ser que no todos los estudiantes saben Excel, ¿cierto? Entonces, algunos estudiantes saben Excel. Algunos estudiantes X, bueno, acá como me quedaría simbólicamente, algunos estudiantes, tal que X, saben Excel. Siempre se va a representar de esa forma, ¿sí? Coloco hasta aquí, coma, tal que X, si pueden colocar coma otra vez, y el resto de la proposición. Bueno, existe un X que pertenece a U, pues X saben Excel. Listo, cuantificador existencial negativo, entonces negativo, lo mismo, existencial afirmativo y negativo con el mismo símbolo del existe. Algunos tutores no son ingenieros, algunos tutores X, tal que X no es ingeniero. Existe un X que pertenece al universal y ese X negación de ingeniero, no es ingeniero. Entonces, vuelvo y repito, todos se expresan de la misma forma. Mire, algunos, ¿de qué estoy hablando? De estudiantes, aquí de tutores, X tal que X, tal cosa, ¿sí? Se expresan de la misma manera. Existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis, ese X sabe en Excel. Existe un X que pertenece al universal y entre paréntesis, como estoy negando porque no son, X negación de ingeniero. Les recomiendo también que revisen el anexo que está al lado de la guía de actividades. Ahí hay ejercicios resueltos que también les ayudan a resolver sus dudas. Ojo, al completar acá, pues se tiene que cumplir que esto sea verdadero. Ya vamos con los ejemplos. Bueno, el existencial único, como les decía, se debe cumplir que haya un único elemento. Entonces, hay un único satélite natural de la Tierra. Hay un único, bueno, X, tal que X es satélite natural de la Tierra. Existe un único, ¿sí? X que pertenece al universal y ese X es satélite natural de la Tierra. No es más. Entonces, todos van como de la misma forma, ¿sí? ¿Qué, ustedes qué cambian? Palabras, porque todos tienen la misma forma. Ejemplos. Algunos países son de América del Sur. No podemos decir que todos los países son de América del Sur porque eso sería falso, ¿no? Entonces colocamos algunos. Es decir, ustedes tienen que completar esa expresión con la palabra todos, algunos, ninguno. ¿Sí? ¿Existe algún país X tal que X es de América del Sur?
Y nuevamente existe X que pertenece al universal y ese X es de América del Sur. Esa es la expresión simbólica que les piden. Escriben las dos. Por eso les digo, en el anexo también hay ejemplos desarrollados y están así, tal cual. Ningún toro vuela. Cuando hablo de ninguno, recordemos que es cuantificador universal, ¿sí? Acordémonos de eso. Ninguno y todos son universales. Existe existencial, ya sea positivo o sea afirmativo, es con el existencial. Entonces, todos los toros X, tal que X, no vuela. Negación, si ven que puedo colocar la negación también acá. Negación que para todo X que pertenece al universal, X vuela. Y listo, entonces ahí puedo trabajarlo también de esa forma y no pasa nada. ¿Listo? No pasa nada. Tengo por acá estudiantes. Ah, no, ya. Están ingresando normal. Muy bien. Listo. Entonces, espero que esa partecita pues haya quedado así como clara. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Que me escriban por favor por el chat. ¿No? ¿Hasta el momento todo es claro? Sí, señora. Luis Fernando está levantando la mano. Cuéntame. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, qué pena que es que no he podido contactarme bien por el chat. Digamos, puede haber una expresión que diga, no todos los niños reciben educación adecuada, ¿cierto? Eso sería una negación Claro. y negaría el sujeto, digámoslo así, no todos. Sí, ¿Estaría bien? también sí se podría colocar. Fíjese que al comienzo yo les decía, mira, que se puede colocar no todos. ¿Sí? Entonces, para el universal lo podemos colocar como todos. Ah, bueno, algunos es existencial. Ninguno, no todos. Pero bueno, cuando yo hablo de no todos, eso es un existencial, ¿cierto? Porque, no, o sea, el universal es completo, o todo o nada, ¿sí? Y no todos vendría a ser existencial. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Sí, señora, Ok, existencial. Ok, gracias, profesor. listo. Bien. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? No. Bien, entonces hay que revisar bien, pues, qué es lo que digo. Y como les digo, universales, o todo o nada. O son todos o es ninguno. ¿Listo? Esos son universales, afirmativo y negativo. Y en el existencial, entonces, pueden colocar algunos, no todos, por ejemplo, ¿sí? Algún, existe por lo menos un. Y en el existencial único, entonces, solo uno, porque no hay más, y existe un único. ¿Listos? ¿Alguien estaba hablando por acá? ¿No? Listo. Voy a avanzar entonces. Vuelvo y le repito, en el anexo también hay ejercicios para que ahí se orienten, pero es que tienen la misma forma, o sea, no hay pierde. Lo único que ustedes deben saber es qué es lo que voy a completar en mi ejercicio, ¿listo? Entonces, para el universal tenemos para todo, para cada, para cualquier. En el existencial podemos tener existe alguno, algunos, existen por lo menos, ¿sí? Para la negación del para todo, entonces mire que le puedo colocar la negación antes. No es cierto que para todo, no es cierto que para cada o no es cierto que cualquier, pero pues es más fácil colocar la palabra ninguno, ¿cierto? Todo, ninguno. Y acá algunos. Y bueno, es la negación del existencial. No existe alguno, ¿Tú pero estás no sé si compartiendo tendría. pantalla? Profe, Señora, ¿tú estás compartiendo pantalla? ¿sí no les está apareciendo? Ya. No. Ya, ahora sí, Listo. ¿cierto? Ok, gracias. Listo, entonces acá está el resumen. Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Ok, señora. entonces aquí está el resumen como tal, ¿cierto?
del universal para todo X que pertenece a A. En algunas partes lo expresan como pertenece a A. No pasa nada. Por favor, los micrófonos, gracias. O pertenece a U de universal, ¿listo? Se cumple un P de X. Para el existencial existe un X que pertenece a A, tal que se cumple un P de X. Y para el cuantificador existencial único, existe un único X que pertenece a A, tal que se cumple un P de X. Entonces, A o U no sirven. ¿Por qué? Porque algunos libros lo expresan como pertenece a A, siendo ese A un universal, o pertenece a U de universal. ¿Listo? Para el universal afirmativo, todas las plantas son verdes, entonces todas son, es universal y es afirmativo porque dice que son. Listo, tenemos el para todo. Para el cuantificador universal negativo, entonces ninguno, ¿sí? Ningún estudiante reprobó la materia. Entonces colocamos la negación y el para todo. Cuantificador existencial afirmativo. Algunos hombres son sabios, ¿sí? Existencial con la E, con el que parece una E al contrario, y existencial negativo, entonces con el existencial, pero hay que negar a la proposición. Y el existencial único, que es la E con la admiración. ¿Listo? Algún estudiante podrá decir, no, pero es que en este libro me aparecen otros símbolos. Bueno, ya más avanzados sí hay, ¿listo? Pero es importante pues que ustedes tengan claro, digamos que no se compliquen, ¿sí? Porque es que matemáticamente pueden haber muchos libros que me representan otro montón de cosas. Sencillamente ustedes no se van a complicar. Sabemos que los universales lo vamos a trabajar con el para todo y negándolo, ¿sí? Y los existenciales, que son de algunos, con el E al contrario, y negando en el negativo, y el único con la E al contrario, pero con la admiración. Bueno, en el ejemplo 1, en el ejercicio 1, ¿qué es lo que les pide la guía? Ahora sí vamos para allá, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que dice la guía de actividades? Les dice, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Eso es lo primero que pide la guía. ¿Tú no lo has visto? Por favor, me apagan micrófonos, gracias. Ay, Dios. Entonces, lo primero que me pide la guía, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. ¿Listo? Confirmo que me estén viendo la pantalla, por favor, sí. Listo. Entonces, aquí, ¿ustedes qué colocarían? A ver, cuéntenme ahí por el chat. Todos los animales tienen 4 patas. ¿Será Algunos. que todos los animales o algunos? Algunos animales. No todos los animales tienen 4 patas. Ok, listo. Y la más fácil que yo coloco, algunos, ¿cierto? ¿Por qué algunos? Porque, o no todos, para Porque no completar todos que me quede bien, ¿no? No todos los. Algunos animales tienen 4 patas, listo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las aves tienen 2. Listo. Ahora, animales vuelan. ¿Coloco todos, ninguno o algunos? Algunos. Algunos animales vuelan. Listo. Entonces, acá tenemos algunos. Algunos animales tienen 4 patas, algunos animales vuelan. Bien, definir la simbología del argumento es lo otro que me pide la guía de actividades. ¿Cómo me quedaría esa simbología del argumento? Según lo que acabamos de ver. la E al revés. Ajá, entonces existe. Ajá. Existe un X, ¿cierto? Tal que X. Tal que X. Aquí se puede colocar es animal y vuela, por ejemplo. Es animal y vuela. Y de forma simbólica, entonces con la E al contrario, ¿cierto? Venga, a ver si acá me deja representarlo. Acá están los simbolitos. Existe un X, ¿cierto? Que pertenece a U
que pertenece, no veo el símbolo, acá está, que pertenece a U, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sigue? X es animal, ¿cierto? Y sería símbolo. Y vuela. Ajá, y vuela, muy bien. Ese y, acuérdese que ustedes lo conocen, que es la conjunción, ¿no? Esto me quedó todo azul. Una pregunta. Cuéntame. Siempre va el existe y el tal que. Sí, señorita, siempre. O sea, nunca vamos a cambiar esas dos palabras. Cuando es con algunos, no lo vamos a cambiar porque es el existencial. O sea, cuando trabajas con este, siempre va a haber existe un X tal que. Cuando trabajas con el para todo, pues para todo X tal que. Profe, una pregunta. O sea, la Cuéntame. que parece una A es y vuela. Profe, No, esta es la conjunción. Acuérdense que ustedes trabajaron la conjunción que significaba y. ¿Sí recuerdan? En las tablas de verdad. sí, señora. Es la misma. Sino que estoy colocándole ahí el i simbólico. No lo encontré más pequeño por acá. Sí, es lo mismo. Solamente estoy diciendo i. No es una a porque acá está. Porque la a, al contrario, es el para todo. Profe, ¿qué es la U? ¿Podemos poner el I normal? Profe. Se supone que estoy trabajando simbólico. Entonces voy a colocar la conjunción. ¿Qué es la U? El universal. ¿Listo? Por favor, silenciar el que esté escuchando vallenato. Identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial o existencial único. ¿A qué corresponde este? El primero. Bueno, en este caso ambos. Universal afirmativo. Algunos tienen, o sea, no dice no tienen, ¿no? Algunos tienen, entonces sería existencial afirmativo. Ujú. ¿Claro hasta ahí o está muy complicado? Profe, en la segunda parte estoy confundida en la simbología del argumento. Es que mira, para que usted la vea más clara, yo acá les daba unos ejemplos muy, muy claros. ¿Cómo sacaste la frase existe un X tal que X? Mira, acá está, es que es más, mire, ni siquiera le puedo colocar acá estudiantes tal que X saben Excel, o sea, mire estos ejemplos tan claros que les coloco yo acá, ¿sí? Esto siempre se coloca. Cuando hay algunos, entonces hay algunos estudiantes o existen algunos estudiantes tal que X, sí, saben Excel. Y esto siempre se coloca. ¿Para qué? Para la expresión algunos. Siempre se coloca. ¿Sí ven? Eso es el cuantificador existencial, tanto afirmativo como negativo, lo voy a colocar de la misma manera. ¿En qué cambia? En que cuando es negativo hay que colocar un signo de negación. Lo pueden colocar aquí, ¿sí? Lo pueden colocar al inicio. Y cuando es afirmativo, pues no lleva signo de negación. ¿Ahora sí? Y ahora cuando es el otro, cuando es universal afirmativo y universal negativo, entonces con el universal afirmativo estoy hablando de todos y con el universal negativo estoy hablando de ninguno, ¿cierto? ¿Cómo se expresan de forma simbólica? Con el para todo, mire, igualito, que pertenece al universal. Acá está afirmando lo que me dieron y acá está negando lo que me dieron. Y ya, ¿por qué lo estoy negando? Porque este es negativo. Sí, ahora sí es claro. Yo creería que con estos ejemplos está más que claro. Siempre se expresa de la misma manera, o sea, ustedes no se van a confundir porque siempre se expresa de la misma forma, ¿listo? ¿Puedes volver a la otra diapositiva? A esta, para el existencial. Acá podemos colocar existen algunos estudiantes, No, o la lo que era vemos la así chiquitico. ¿Cómo? La que su merced iba haciendo el ejercicio.
Ah, ok. Acá puedo colocar existe un X o puedo colocar como así, No con se la ve. misma expresión. ¿No están viendo mi pantalla? Ya. O pueden colocar la misma expresión. Algunos animales X, tal que X, ¿sí? Me da lo mismo. Les voy a recomendar, por favor, los micrófonos. Listo. Ahora sí, ¿ya les queda más claro ese ejercicio 1? Bajar el ejercicio para ver lo que quedó. Cuantificador, ¿qué? Ah, la respuesta pues tú la das acá, mira. Si por ejemplo, por eso es que les digo que deben tener claro esto. Si dice que son todos son, estoy afirmando a todos, es universal afirmativo. Siempre va a ir así, con todos son, todos tienen, todos realizan, ¿sí? Cuando es ninguno, ninguno es, ninguno realiza, ninguno, ¿sí? Eso es universal negativo. Estoy negando a todos. Cuando es con algunos, bueno, entonces ya es un existencial. ¿Y cómo saber que es afirmativo o negativo? Pues afirmativo saben. Si dijera no saben, era negativo, ¿cierto? Lo mismo acá. Algunos tutores no son, entonces no son. Es negativo. Si dijera solamente son, entonces es afirmativo. ¿Listo? Y recordemos que para existencial, algunos. O sea, no se compliquen. Para el existencial con algunos, para el universal con todos o con ninguno. Y listo. Ahora sí, ¿cierto? O sea que el ejercicio que su merced realizó era un cuantificador existencial y ya. Exacto. Afirmativo, porque dice algunos tienen. Si dijera no tienen, era negativo. ¿Sí? Si acá dijera no vuelan, era negativo. Pero son afirmativos. Algunos tienen, algunos vuelan, son afirmativos. Doctora, disculpe, cuando la afirmación es universal negativo, como digamos ningún toro vuela, cuando se va a expresar se coloca todos los toros X o se coloca ningún toro X. Sí, se puede colocar como todos X, tal que no tal cosa. Ok. Uh-huh. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, las proposiciones categóricas, ¿cuál es el esquema? Mire, entonces tenemos universal afirmativo, todo es. Particular afirmativa, alguno es. Universal negativa, ninguno es. ¿Sí? O también se puede colocar todo no es. O sea, estoy negando. Y particular negativa, alguno no es. Esto depende de lo que me pide la guía de actividades. Ojo con eso. En el primer ejercicio me piden que clasifique si es universal afirmativa, universal negativa, existencial afirmativa o existencial negativa. ¿Listo? Ejercicio 1. Ya en el ejercicio 2 y 3 trabajamos la parte particular, ¿sí? Particular afirmativo, particular negativa. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿pero eso es lo mismo? Pues depende, si la proposición categórica habla de cantidad o de cualidad, pero bueno, ya no me voy a extender en eso. Sencillamente quiero que tengan claro que en el 1 solamente piden que sea universal o existencial, ¿sí? O sea, hay que leer bien lo que nos pide la guía. Y en los otros nos pide particular, en el 2 y en el 3. Entonces, universal afirmativa, vuelve y juega cuando todos son. Bueno, particular afirmativa, algunos son, alguno es, ¿sí? Universal negativa. Si el universal era todo y ninguno, acordémonos, ¿cierto? La universal negativa, pues ninguno es, estoy negando todo. O también puedo colocar que todo S no es P. Todo sujeto no es predicado. ¿Sí? Todos los animales no son negros. Bueno, entonces es una universal negativa. Particular negativa, alguno no es.
Entonces, esa clasificación de esas proposiciones categóricas para el ejercicio 2 y 3. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 2. Nos dan una proposición, ¿cierto? ¿Qué dice la guía de actividades? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Identifique el cuantificador y la cópula. Ah, pues fácil. Yo ya sabía quién es el cuantificador, ¿cierto? Que es todos, ninguno, algunos. Entonces, en este caso, ¿quién es mi cuantificador? Algunos, ¿verdad? Porque ya sabemos cuáles son esos cuantificadores. Ya en el ejercicio 1 sabíamos que debíamos identificar todo, ninguno o algunos. Listo. Dice identifique la cópula. ¿Qué es la cópula? La cópula es el verbo, ¿sí? Se llama verbo o cópula. Entonces, ¿qué verbo estoy trabajando acá? ¿Qué cópula? Entonces dice son. Ah, bueno, entonces yo coloco son. Si acá dijera no son, entonces acá me toca colocar no son. ¿Listo? Ojo con eso. Clasifique la proposición categórica según su clase. Y acá me dice cómo la clasifique. Mire, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Sí, que la misma guía me dice cómo la clasifique. Ah, bueno, entonces acordémonos que estas no eran universales, ¿cierto? Las de algunos no eran universales, las universales eran todo o ninguno. Es alguno, o sea que son particulares. Ah, bueno, afirmativa o negativa. Dice que son, entonces es afirmativa. Entonces esta es particular afirmativa. Dejamos la clasificación, ¿cierto? Y ahora le dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricos faltantes. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles me faltaban? Mire, pues acá los tengo, ¿cierto? O sea, si yo antes de borrar acá, los tengo, mire. Universal afirmativa, entonces me falta, ¿cierto? Particular afirmativa es esta, o sea que esa ya la tengo, porque esa es la clasificación. Tutora, disculpe, Señora. ¿particular es lo mismo que universal o...? No, por eso les decía, ojo con el existencial. Es como la misma existencial. Pero Ok. la guía me pide, en el ejercicio 1 me pide que clasifique como existencial y en el ejercicio 2 y 3 como particular. Ok. Igualmente, cópula hace referencia a la cualidad. Sí, siempre. Ok. Siempre, siempre. Y siempre lo que yo les digo, si acá dice son, bueno, si dice no son, no realizan, no, hay que colocar aquí el no, ¿sí? Negarlo, hay que colocarlo ahí. Listo, entonces acá tengo que esta es una particular afirmativa. Recordemos que son las mismas existenciales, solamente que me hace referencia a si es cualidad o cantidad, ¿sí? Universal afirmativa me falta, porque dice construya las 3 que le faltan. Ah, bueno, ya tengo particular afirmativa. ¿Quién me falta? Me falta universal afirmativa, universal negativa. Una pregunta, ¿por qué es particular negativa? Una pregunta. No, es afirmativa, porque acá dice que son. Si dijera no son, era particular negativa. ¿Listo? Tutora, buenas noches. Señora, cuéntame. Hazme un favor, es que no entendí mucho donde dice clasifica la proposición categórica según su clase. Okay. En realidad no. Mira, resulta que este cuadrito es como el soplete que ustedes tienen, ¿sí? A usted la guía de actividades ya le da la proposición. Usted le dice clasifíquela según su clase. Esta es la clase. Entonces, ¿qué pasa? Que le dice, si dice que todo es, entonces es universal afirmativa. Si dice que alguno o algunos es afirmando, es particular afirmativa. Si dice que ninguno es, ¿sí? Entonces es universal negativa. Y si mi proposición dice que algunos no son o alguno no es, entonces yo ya sé que es particular negativa. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Ok. Ahora, le dice clasifíquela. Bueno, entonces, por ejemplo, esta que dice algunos son. Entonces yo me voy para el cuadro. Algunos son, es esta. Alguno es, algunos son, porque no pasa nada con el plural y el singular. Alguno es, entonces es una particular afirmativa.
Le dice, construya las tres faltantes. ¿Quién me falta? Universal afirmativa con todo ese es P. Ah, entonces me toca construirla acá, con todo ese es P. O sea, todos los perros son blancos. Les voy a recomendar los micrófonos, por favor. Universal negativa. Ah, bueno, ¿quién es universal negativa? Ninguno, ese es P. Ah, entonces ningún perro es blanco. ¿Sí? Y me falta entonces particular negativa. Entonces, ¿quién es particular negativa? Algún S no es P. Ah, entonces yo coloco acá que algún perro no es blanco. Y ya. O sea, lo que yo les digo, la tablita les da todo. ¿Sí? Y aquí construí las tres faltantes. Para el ejercicio 2 no es más, solamente es eso. Cuantificador, cópula, bueno, cómo se clasifica y construir las tres faltantes con la misma proposición que nos dan, con la misma. Y listo. Preguntas del ejercicio 2. Rafa, buenas noches, qué pena. Sí. No he podido ingresar al chat, creo que ingresé por invitado para ver si su merced me puede colaborar. ¿No te deja ingresar al chat? Pero igual si tienes alguna pregunta la puedes comentar, ¿listo? O sea, estamos en CIPAS donde podemos interactuar y podemos hablar. Si tienes alguna pregunta la puedes consultar. Listo, sí, señor. Bueno, listo. Parece, el ejercicio 2 no es más, vuelvo y repito. Entonces, sencillamente identifican, siempre el primero va a ser mi cuantificador, siempre, siempre, ¿sí? Y aquí como que lo que realizan va a ser la cópula y ya. Entonces, ahí los tengo. ¿Y dónde los clasifico? Según la tablita, según este esquema lo clasifico y construyo las tres faltantes también con la ayuda de este esquema. Y listo, no es más. ¿Qué pasa con el ejercicio 3? El ejercicio 3 nos da dos proposiciones, ¿cierto? Categóricas. Dice que establecer su estructura, o sea, completar este cuadrito. Ah, bueno, entonces yo voy, construyo mi cuadrito, la proposición tengo a P y tengo a Q. ¿Cuál es el cuantificador para P? Ah, bueno, pues algunos, ¿cierto? Entonces completo, algunos. ¿Cuál es el término sujeto? Animales. ¿Cuál es la cópula? No son. ¿Y cuál es el término predicado? Negros. Es como si yo colocara aquí toda la proposición, ¿cierto? Separada. Algunos animales no son negros. Separada, sencillamente. Profe, su merced es tan amable y repite lo de sujeto, lo de la cópula, ahí en ese ejercicio. Lo de la cópula es como la acción que realizan, el verbo. No, solo que tú lo clasificaste. Algo, ¿qué decías? Algunos es la... Ah, ok. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo hago es pasar esto aquí, ¿cierto? Pero si la cópula de aquí dijera son, hay que colocar aquí que son. En este caso dice no son. Ah, bueno, entonces acá toca no son. Cuantificador algunos, el término sujeto los animales, ¿sí? La cópula no son y el término predicado negros. Ya. Ahora para Q, todos. ¿Quién es el sujeto? Los animales son negros. Es como si yo separara esa proposición en ese cuadro, no es más. Fíjese que lo que yo estoy haciendo prácticamente es que en cada cuadrito coloco casi que una palabra, no es más. ¿Mm? Aquí sí hay que tener cuidado con la acción, si realizan o no realizan. ¿Listo? Cuéntame. Tengo una pregunta, profe. Digamos, en el cuantificador, si la cúpula nos dan, digamos, un ejemplo que nos dé igual, ¿sí? En las Digamos, dos igual, no pasa sí, nada. Coloco son y son. Y el cuantificador cambia, entonces ya No digamos, pasa nada. el determinador en el tipo de proporcional, digamos, como ambas son positivas, entonces sería... Ah, pero ya voy para allá. Hasta ahora estoy llenando el cuadro, ¿sí? Ya sé para listo, dónde vas, para esta parte. Sí, señora. Resulta que acá me dicen determine el tipo de proposición, si es A, si es E, si es I o si es O, ¿sí? Para cada proposición categórica, o sea, para P y para Q.
Ah, bueno, entonces yo voy a decir acá que voy a clasificar entonces para P, ¿cierto? Y coloco aquí toda mi proposición de P, porque la voy a clasificar. Entonces, voy a clasificar a P. ¿Cómo hago para saber cómo clasificar a P? Pues resulta que cada uno tiene una clasificación, o sea, sí, digamos que acordémonos de acá, ay, de hecho acá no me aparece la clase, porque eso viene clase A, clase E, ¿sí? Entonces, mire, universal afirmativa es todo ese es P. Ah, bueno, entonces universal afirmativa, ¿cierto? Para todo es, o sea, para Q, ¿sí o no? Todos son, eso es universal afirmativa para Q, ¿cierto? Que vendría a ser tipo A. Ahora dice, algunos no son. Vamos a buscar para P. P dice, algunos no son. Tutora está sin audio, qué pena. Por eso me gusta. Entonces, no sé, alguien silenció. Gracias. Listo. Vuelvo y repito. Voy a buscar para la proposición P. ¿Sí? Algunos no son. Algunos no son. Voy y busco. Para algunos no son, particular negativa. Ah, entonces yo voy allá para particular negativa y lo dejo ahí, ¿sí? Particular negativo tipo O. Ahora voy con la proposición Q. Para Q dice todos son, todos los animales son negros. Entonces todos son, voy y busco en la tablita para todos son, o sea, es una universal afirmativa. Entonces, como es universal afirmativa, quiere decir que es de tipo A. Las otras dos se fueron, ¿cierto? Porque solamente necesito la de P, la de algunos no son y la de todos son. ¿Sí es clarita esa parte o no? Señora. Listo. O sea, Entonces, tengo entendido que debemos basarnos en la tabla anterior para desarrollar ese ejercicio, ¿sí? exactamente. ¿Cómo se llamaría esa tabla? Esas son proposiciones categóricas. ¿Cómo se clasifican? Gracias. Ok. Entonces, fíjese que la tablita también aquí me da todo, ¿cierto? O sea, yo me oriento por la tabla, para algunos no son, para todos son, para cada uno siempre voy en la tablita y allá me dice qué es, a dónde corresponde. Cuando ya tengo eso, pues vengo a la guía y dejo ahí, porque es que ya la guía me las da, ¿cierto? Pues dejo esa partecita. Si es particular negativo, entonces yo dejo que es de tipo O, particular negativa, cuantificador particular y cualidad negativa. Esto ya lo da la guía de actividades. Lo único que yo busqué fue esto. Listo, tengo que es de tipo OA. Ahora la guía le dice, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establezca la relación entre las proposiciones dadas, contradictoria, contraria, subcontraria, subalterna, ¿sí? Requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo sujeto, bueno, el mismo término, sujeto y predicado. ¿Qué hacemos acá? Sencillamente me llevo ese cuadrito, ¿sí? Lo copiamos en Paint, que ustedes conocen el programa. Lo llevo para allá y ya tengo mi clasificación, ¿cierto? En el ejercicio. ¿Qué fue lo que me dio? Me dio que era tipo O y tipo A. Tipo O y tipo A. Ah, bueno, entonces como me dio tipo O y tipo A, lo que yo voy a hacer es seleccionar tipo O y tipo A, con lo que ustedes quieran, acá la figura que ustedes quieran, y los unimos. Listo. Y vuelvo y me los llevo para mi ejercicio. Ay, me salí de allá. Vuelvo y me llevo ese cuadrito para mi ejercicio, ya seleccionado. Ya teniendo seleccionado acá, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Doy la respuesta. De acuerdo con la estructura, las proposiciones P y Q son,
Ah, bueno, entonces, ¿por dónde pasa la línea? Por contradictorias. Es contradictorias. Y esa es la respuesta. ¿Preguntas también? Y si estuviera en I en E también se escribe contradictoria. Contradictorias, sí, señorita. Si fuera de E hasta I también, si fuera de Y A si hasta fuera E, de I a contrarias, O. Y si fuera de I a O. subcontrarias. O sea, por donde pasa la línea. Mira, si fuera de E hasta O, subalterna, señora. Lo que pasa es que a mí se me había cerrado porque se me fue el internet. ¿Será que se puede volver a explicar de dónde sacó el particular negativa? Porfa. Pues lo que pasa es que tienes que estar pendiente de esta tablita, ¿sí? Entonces, la proposición categórica que me daba el ejercicio decía, algunos animales no son negros. Ah, entonces yo digo, algunos no son. ¿A qué corresponde algunos no son? A particular negativa, ¿cierto? Entonces, la misma guía de actividades me da ahí las opciones. Ah, entonces yo busco particular negativa y dejo toda esa partecita que la guía me da ahí. Todo lo de particular negativo. Voy con la siguiente. Todos los animales son negros. Ah, entonces todos son. Me voy para la tablita. Todos son. Eso es una universal afirmativa. Entonces dejo todo lo que tenga universal afirmativa, que es de tipo A. ¿Listo? Dejo esa partecita. Cuando tenga la clasificación de P y de Q, ya tengo que son tipo O y tipo A. Entonces me voy para el cuadrito, que la guía ahí se lo da también, lo copio, lo llevo para Paint y con una figurita acá, con lo que quiera, le encierro la clasificación de O hasta A y las unimos. ¿La respuesta cuál es? Pues esta, contradictorias, porque es por donde pasa esa línea, ¿sí? Si lo que me están preguntando, si fuera de A hasta I, ah, bueno, pues entonces son subalternas. Si fuera de A hasta E, contrarias. De E hasta O y así sucesivamente, depende por donde pase esa línea. ¿Listo? Vuelvo y me llevo ese cuadrito para mi ejercicio. Listo, entonces concluimos. De acuerdo con esa estructura, las proposiciones P y Q son, en este caso, contradictorias. Y listo, ese es el ejercicio 3. La verdad, esta tarea es súper fácil y es súper corta. Entonces, pregunto. Profe, una preguntita. Cuéntame. La respuesta ya para hacer, ya cuando tenemos el cuadro. Ah, ya leí abajo, profe, qué pena, no me he dado cuenta. Ajá, es esta. ¿Por dónde Gracias. pasa la línea? Ok, Sí, señor. tranquilo. Listo, muy bien. Profe, ahí terminamos el ejercicio y ya lo enviamos. ¿No hay que hacer video de algún ejercicio? No, nada. Tarea 2, miren, tarea 2 es súper fácil, fácil, fácil. Solamente desarrollan Por los eso no lo he enviado. y ya. No dejen para última hora porque después de pronto tienen algún error y las notas se les bajan. Envíen eso rápido. Bueno, listo, el último gracias. ejercicio. El último también es muy fácil. O sea, ustedes tienen que saber qué es un razonamiento deductivo y qué es un razonamiento inductivo. Lógicamente hay que tenerlo muy claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos razonamientos? Resulta que en el deductivo, bueno, nos dice que parte de lo general, concluye un caso particular, la conclusión siempre es verdadera, listo. Pero en el deductivo, cuando yo hablo de razonamiento deductivo, estoy hablando de una validez. ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues que eso es verdadero, ¿sí? Que lo que yo estoy diciendo ahí, todo eso es cierto. Hay que tener eso claro en el deductivo. En cambio, cuando yo hablo en el inductivo, eso ya es una probabilidad. ¿Y qué es una probabilidad? Ah, bueno, pues que eso puede ser verdadero como puede ser falso. ¿Listo? Entonces, eso también quiero que lo tengan muy claro. El inductivo, pues, parte de un caso particular, concluye una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera. ¿Sí? Siempre en el inductivo yo hablo de que eso probablemente sí, probablemente no. Probablemente Profe, eso sea ¿puedes falso. subir un poquito la pantalla, por favor? En cambio, en el otro, en el deductivo, eso sí es una validez. Lo que estoy hablando ahí, eso es real, eso es verdadero, todo concluye verdadero, ¿listo? Para que lo tengan claro. ¿Qué pasa con el razonamiento deductivo? Lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas, por lo tanto, no se incrementa más información. ¿Sí? Eso es una característica, pues, del deductivo. La conclusión ya implícitamente estaba en las premisas. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento.
mientras que con el inductivo sí. Pero lo que les digo, lo más fácil es que para razonamiento deductivo, yo lo que estoy afirmando ahí, eso es verdadero. En el inductivo, en este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos, ¿sí? Que esto es negro, entonces por lo tanto todo es negro. Ahora bien, la verdad de las premisas, 10.000 observaciones favorables a esta conclusión, por ejemplo, no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. Bueno, de aquí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable y, de hecho, la información que obtendremos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. O sea, eso es como que lo dudo, ¿cierto? El razonamiento solo es una síntesis incompleta de todas las premisas. Entonces, por eso le digo que si existe un perro negro y entonces en la cuadra hay otro perro negro, todos los perros son negros. Eso es inductivo, ¿sí? Vamos acá con unos ejemplos. Por ejemplo, dice, Juliana es médica. Desde niña le gustaba la medicina. Juan Diego es médico y siempre le ha gustado la medicina, inclusive desde niño. Nicolás es un hijo de Juliana y Juan Diego, por lo tanto, siempre le va a gustar la medicina y será un gran médico. Acá es médico. ¿Será que eso es deductivo o inductivo? Deductivo. O sea, Juliana es médica, el esposo es médico, entonces el hijo va a ser médico. Deductivo. Inductivo. Ah, Inductivo. es Inductivo, probabilidad no siempre bien. verdadera. Ok, muy bien. Eso es un razonamiento inductivo. Ajá, muy bien. Identifique las premisas y la conclusión. Ah, bueno, entonces yo coloco premisa 1, Juliana es médica y desde niña le gusta la medicina, punto seguido, premisa 1, ¿cierto? Juan Diego es médico y siempre le ha gustado la medicina, inclusive desde niño, punto seguido, que esos por lo general están ahí. Premisa 2. Conclusión, Nicolás es hijo de Juliana y Juan Diego, por lo tanto, él siempre le ha gustado y va a ser médico. Entonces, eso no se sabe si va a ser verdadero o falso, es inductivo. Debo estar seguro para decir que eso es deductivo, ¿listo? Justifique o argumente con sus palabras la respuesta anterior. Ah, bueno, pues entonces ustedes se van para la definición y dicen que es un razonamiento inductivo porque parte de un caso particular y concluye uno general. Y bueno, también pueden colocar ahí, bueno, lo que ustedes deseen, que la conclusión no siempre es verdadera, lo que quieran colocar de razonamiento inductivo. ¿Listo? No lo explico más Profe, aquí y lo porque no hay más que lo explicar. podemos poner con nuestras... Buenas noches, profesora, qué pena. Buenas noches. ¿Podemos poner eso con nuestras propias palabras? Claro que sí. De hecho, no recuerdo si la guía lo dice. Justifico argumentos, sí, con sus propias palabras. Entonces, ¿qué le tengo que colocar? Que como Juliana es médica, entonces Juan Diego también, y concluyen que el niño va a hacer lo que quiere decir. ¿Verdad? Ahí les toca de todas formas meter la definición de razonamiento inductivo, ¿no? Lo que quiere decir que esto es probable que no sea verdad o algo así. Gracias, profe. Ok, muy bien. Otro ejemplo, los números pares son números naturales. Mire, si aquí les aparece a usted un concepto matemático y usted no lo sabe, eso Google se lo dice todo, ¿cierto? Entonces usted va y pregunta, bueno, va y escribe allá, ¿será que los números pares son números naturales? Entonces le va a decir que sí, que los números pares son números naturales. ¿Por qué? Porque los números se clasifican en diferentes, ¿cierto? Y pues de pronto usted no se acuerda. O, por ejemplo, los que están estudiando ingeniería, licenciatura en matemáticas, pues ellos lo tienen claro. Pero en otras carreras, pues no, porque no se acuerdan. Entonces, bueno, me toca averiguar esa parte, ¿cierto? Que si los números pares son números naturales. Bueno, sí son números naturales. 50 es un número par. Eso sí todos lo sabemos, ¿no? Sí, eso es un número par. Por lo tanto, el número 50 es un número par y es un número natural. ¿Será que es deductivo o inductivo? Deductivo. Deductivo. Ok, es un razonamiento deductivo. Listo, lo mismo. Entonces, identifiquen las premisas y la conclusión. Entonces, los números pares son números naturales, premisa 1, 50 es un número par, premisa 2, conclusión, por lo tanto, 50
es un número par y un número natural. Listo. Ahora le dice, identifique si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo. Ah, bueno, deductivo. Justifique por qué. Ah, pues porque es una validez, ¿cierto? Que los números pares son números naturales, que el 50 es un número par y la respuesta pues es válida. Y ya. Les recomiendo, por favor, que vayan subiendo sus aportes al foro porque hay muchos estudiantes que fallan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que pues les quedó mal el ejercicio 4 porque no lo subieron con tiempo y realmente si allá el tutor le dice, no, está mal porque no es deductivo, pues ¿usted qué hace? Pues a la fija es inductivo, ¿cierto? Porque no hay más. Entonces, Profe, ¿eso sería todo? y eso es todo en la tarea 2, no es más. Entonces yo los invito para que, por favor, presenten. Profe, una pregunta, es que yo al inicio no pude estar porque estaba trabajando. ¿Dónde puedo Les voy a encontrar la pasar la grabación? asistencia. Sí, la grabación la enviaré entonces a sus correos. Mañana está la grabación disponible, ¿listo? De hecho, La voy a asistencia, decirle ¿esta acá. tiene Profe, hay puntos? que No, esto no